La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Las legiones romanas fueron la fuerza militar fundamental de la antigua Roma. Simbolizaban su poderío y eran el recordatorio permanente de que el poder de Roma llegaba a todos los confines de su imperio. Su nombre deriva de legio, que significa en latín algo así como selección o elección, y estaban compuestas por unidades de infantería y caballería. Fueron evolucionando desde simples milicias de autodefensa hasta convertirse en un ejército profesionalizado que conquistó territorios muy extensos, desde Hispania hasta Mesopotamia. Aparte de eso, los legionarios construían infraestructuras, ejercían de policía y facilitaban la romanización, ya que los legionarios a menudo se establecían en las provincias después de licenciarse. Durante los primeros siglos, los que se corresponden con la época monárquica, los legionarios eran ciudadanos que se equipaban por su cuenta y se organizaban en falanges de tipo griego, rígidas y poco maniobrables. La reforma de Servio Tulio en el siglo VI a.C. introdujo el censo por clases económicas. Los reclutas pasaron a clasificarse por edad y por riqueza. Los nobles iban a la caballería y los plebeyos a la infantería, que se equipaba con lanzas y escudos. Con la llegada de la República, cada cónsul comandaba 2 legiones de unos 4.500 hombres. El sistema manipular reemplazó a la falange. Manípulos de 120 soldados en 3 líneas, una de infantería pesada, otra de infantería ligera y una tercera de caballería. Esta estructura les daba mucha flexibilidad y les permitía hacer rotaciones. En el siglo II a.C., Cayo Mario profesionalizó el ejército. Se empezó a reclutar a los pobres, encargándose el Estado de equiparles. El servicio duraba 25 años, cobraban un salario y tras licenciarse les entregaban tierras. Se homogeneizó la infantería pesada y la legión básica pasó a estar formada por unos 5.000, 6.000 hombres, en 10 cohortes subdivididas en 6 centurias de 80 legionarios, que a su vez se organizaban en contubernia de 8 hombres, que compartían tienda y mula. Cada legionario cargaba de promedio unos 40 kilos de equipo. Este sistema permitió a la República expandirse a gran velocidad, ya que las legiones eran un ejército temible, bien organizado y con gran espíritu de combate. A finales del siglo I a.C., las legiones se estabilizaron en 28 unidades permanentes, estacionadas en las zonas fronterizas. En torno a ellas empezaron a nacer pueblos y ciudades. Octavio Augusto licenció veteranos con recompensas y creó la Guardia Pretoriana para proteger al emperador. Símbolos como el águila y los estandartes inspiraban lealtad entre sus miembros. Este fue el periodo dorado de las legiones. Su equipo básico estaba compuesto de la lorica segmentata, la armadura segmentada, el scutum, el escudo de tipo rectangular, el pilum, que era la jabalina, y el gladius, la espada corta, más, por supuesto, el casco imperial, también conocido como galea. Las tácticas y el entrenamiento fueron mejorando hasta convertirse en las mejores unidades militares de su época. En el Bajo Imperio, las legiones redujeron su tamaño. Aparecieron los limitanei, apostados en las fronteras, y los comitatenses, que eran tropas móviles. Diocleciano reformó de nuevo el ejército incorporando federati bárbaros, que con el tiempo llegaron a capitanear a las propias legiones. Su éxito fue tal que llegaron incluso a sobrevivir a la desaparición del Imperio Occidental y se mantuvieron durante un tiempo en el oriental hasta que el emperador Heraclio reformó el ejército bizantino. Pues bien, para hablar de legiones romanas, de sus orígenes, de su evolución y de la importancia que tuvieron para Roma, nos acompaña hoy nuestro querido Yeyo Balbás, que de todo lo relacionado con los ejércitos de la antigüedad sabe mucho. Nos acompaña hoy en la contrahistoria, una contrahistoria que se ha hecho mucho esperar porque han sido varios los contraescuchas que me han pedido a lo largo de los últimos años que hiciese una contrahistoria sobre las legiones romanas. Aquí ya sabéis que el Imperio Romano pasa de vez en cuando. He hecho algunos emperadores, como Octavio Augusto, como Trajano, también Adriano pasó por aquí, el Limes romano hace ya muchos años, hemos hablado de gladiadores, en fin, que Roma es constante en la contrahistoria. Y de vez en cuando, 2 o 3 veces al año, me gusta hacer algún programa sobre el Imperio Romano que sé que tiene muchos seguidores. Bien, desde que hice aquí el programa de los gladiadores con Yeyo Balbás,
una de las cosas que descubrí, Yayo, aparte de recompensarme con su amistad, es un sabio. Yo pensaba que era un sabio de la tardoantigüedad, pero descubrí con ese programa que es un sabio también de la antigüedad propiamente dicha y más concretamente del mundo romano. Así que ya me planifiqué para hacer a finales de este año el tema este de las legiones y pensé, se me quedó grabado con una chincheta en la cabeza, esto tengo que llamar y lo tengo que hacer con Yayo porque lo va a hacer muy bien. Y lo va a hacer, de hecho, creo, mejor de lo que pensamos. A Yayo le tengo pues al otro lado de la línea telefónica con vídeo al otro lado de la videoconferencia, y mientras preparábamos el programa pues me ha empezado a sacar cascos como el que saca conejos de una chistera, ¿no? Esto es un Montefortino, esto es un galeo de no sé qué. Digo, bueno, puedes enseñarlos algo en el programa, pero por favor no te los pongas porque esto mal que bien se da en vídeo. Muy buenas, Yayo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Fernando. Estoy encantado. Bueno, para que vean que no miento, puedes mostrar los cascos. A uno de ellos, el que más tengas a mano. Bueno, aquí tengo este que es un Colus, que era mi favorito. Y luego tengo el Gálico Imperial, que tal vez sea el más conocido, porque lo inmortalizó la película Gladiator. Y bueno, esto está lleno de chatarra. Ya he enseñado en vídeos Sigue. mis colecciones de armas. Esto es un Montefortino, que es probablemente el yelmo más típico de las legiones de época republicana. Y bueno, entre unos y otros, pues aquí tengo más, que este es el Hagenau, que es un modelo intermedio entre los anteriores. Y bueno, esto está lleno de chatarra y de hecho me voy a un evento de recreación histórica este fin de semana a Centelles y tengo, como veis, el despacho lleno de espadas, yelmos y chatarra de esto. Bueno, como veis, tiene Yayo una auténtica armería en su casa en Santander. Es una armería antigua, es decir, que si va a la Guardia Civil no creo que te ponga problemas si lo que encuentras son cascos de época romana. A ver, no son de época romana, son cascos modernos, como os podéis imaginar, pero réplicas de no es que tenga no es que tenga bienes arqueológicos en su casa, ni mucho menos. Pero vamos, me contaba Yayo es recreador histórico. Yo le conocía por sus recreaciones del periodo visigodo, pero me ha estado contando que él empezó en esto de la recreación histórica recreando a un legionario. Yayo es cántabro y allí tuvieron lugar a finales del siglo I a.C. las famosas guerras cántabras, que los cántabros pues viven y hacen bien en vivir y recrean siempre que pueden. Unos se disfrazan o se recrean, ¿no? Disfrazarse, que está mal utilizada la palabra, ¿no? ¿Qué decís? Se visten, ¿no? Sí, nos vestimos. Bueno, unos se visten y es que en cierta ocasión dije lo de disfrazar y me miró con una cara, abrió los ojos como platos y me dijo, no, nosotros no nos disfrazamos. Digo, bueno, vale, nos vestimos. Bueno, unos se visten de cántabros y los otros se visten de romanos. Bueno, pues el historial larguísimo ya de Yayo como recreador histórico empezó recreando, vistiéndose de legionario romano de las legiones de Octavio Augusto, que son unas legiones ya muy avanzadas. En Roma, en aquel momento, pues ha conquistado prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo y sus legiones están por todas partes. Cuando llegan a lo que hoy es el norte de España, a lo que es Cantabria o lo que es Asturias, fueron las últimas guerras que los romanos libraron en Hispania. Que habría que irse, pues, como digo, al último tercio del siglo I a.C. Las legiones son muy anteriores, Yayo. De hecho, su origen hay que ir a buscarlo a los mismos orígenes de Roma, incluyendo su propia palabra. Al principio sería poco más que milicias de autodefensa de la propia ciudad. La Roma del siglo VII, del siglo VI a.C., no dejaba de ser una aldea en el Lacio, en el centro de Italia. Hoy cuando vemos a Roma vemos una ciudad inmensa, llena de monumentos, y no nos podemos imaginar lo que fue aquello en los orígenes, pero era una aldeíta de madera, poco más. Sí, de hecho, legio procede del verbo legere, que es escoger y significaría leva, ¿no? En un principio, este ejército que se reunía, pues eran simplemente, se concebía en la época que el servicio de armas era un deber cívico, al igual que en las polis griegas. Y bueno, en realidad las primeras menciones que tenemos a cómo eran las legiones, pues son de una reforma atribuida a Servio Tulio, que sería el sexto rey. Estamos en la época de la monarquía, a mediados del siglo VI, y lo conocemos porque ya autores de época augustea, como Tito Livio, pues lo mencionan, que probablemente se estén utilizando fuentes anteriores como Fabio Pictor, que sería un autor de en torno al año 200. Entonces estamos hablando de unas legiones que estarían sumidas en las brumas de la leyenda
y que estarían muy vinculados a una reforma censal que habría impulsado Servio Tulio en torno a los comicios centuriados, que serían pues, bueno, la población adulta de los romanos se agrupaba en centurias para crear como una especie de asambleas en las que bueno, se votaban cuestiones como elegir a los magistrados tipo cónsules, pretores y tomar decisiones de bastante enjundia a nivel político. Y una manifestación de esto también eran las centurias, que las primeras legiones, pues hablamos de centurias, pero no está seguro de que fueran formadas por 100 hombres, ¿no? Entonces esta legión de Servio Tulio estaría formado por 5 categorías de tropa que reflejarían pues, el poder adquisitivo de cada cual, en la medida que cada ciudadano tenía que pertrecharse él mismo con una panoplia, pues en función de su poder adquisitivo tenía un armamento más sofisticado o menos, y de ahí se deducen estos tipos de combatiente, ¿no? En la primera categoría estaríamos hablando prácticamente de hoplitas griegos, ¿no? De hecho, se organizaban en falanges macedónicas al principio, por lo que sabemos, que tampoco es que sea demasiado, porque lo que está bien documentado son las legiones imperiales, sobre todo, y las tardorrepublicanas, pero estas legiones de los primeros tiempos básicamente nos las tenemos que imaginar. Sí, a ver, no legiones falange macedónica, porque eso ya es posterior, estamos en el siglo VI, en una época bastante arcaica, básicamente sería ese tipo de armamento, pero también con un armamento que era de tradición itálica, como la cultura de Villanova, que es una cultura pues muy vinculada a la expansión etrusca y tenían unas armaduras, pues por ejemplo los petos eran en forma de disco, de 3 discos, los griegos lo llamaban cardiofílax y son muy similares a los que aparecen en esculturas ibéricas como las de Porcuna en Jaén, ¿no? Entonces, hay una serie de tipologías de armas que son propiamente itálicas. Estaría esta primera categoría que lucharían con el aspis, el clásico escudo del hoplita griego, circular, forrado en bronce, pero luego el resto de las 4 categorías empleaban un scutum, que es un yelmo de tradición itálica, pues redondo o oblongo, o más bien cuadrado con las esquinas redondeadas, que da lugar a la palabra moderna en español escudo, y la segunda, tercera y cuarta, pues en función de si tendrían una armadura más cubriente, más protectiva, pues de mayor a menor. Y luego la quinta categoría eran honderos y escaramuzadores que arrojaban jabalinas y demás. Y esto sería la primera legión de la que tenemos información. Lo que pasa es que prácticamente sería como una falange griega de época clásica a la que se le están reforzando con luchadores que usaban este scutum y una lanza y luego escaramuzadores. O sea, esto era muy típico en todas las formas de falange, incluso los germanos de época más tardía, pues para tener un frente de batalla lo más sólido y cohesionado posible se ponía a la gente mejor armada en vanguardia. Esta primera Roma de los primeros siglos vivía en el mundo, en la periferia del mundo etrusco. Los etruscos, que por cierto los traté aquí en la contrahistoria hace no mucho tiempo, eran grandes comerciantes, bien conocidos, grandes mineros, muy buenos artistas, pero también eran soldados, y de los etruscos sí nos han llegado esculturas más o menos completas y muy perfectas desde el punto de vista formal de cómo se vestían. Esculturas, estamos hablando de militares, tenemos incluso un Marte en el caso de los etruscos. No creo que fuesen muy diferentes, no había tanta distancia entre los etruscos y los romanos. De hecho, los romanos no dejaban de pertenecer a ese mundo en sus primeros tiempos. Sí, como ya he dicho, forman parte de la misma cultura arqueológica, pero en general si te vas a todos estos pueblos etruscos, volscos, samnitas y demás, pues no tienen diferencias sustantivas en cuanto a armamento. A ver, sí que los samnitas, al habitar un territorio más escabroso de los Apeninos, pues sí que tenían un armamento que tendía a ser más ligero, pero en general vemos que sobre esta tradición itálica se superpone un fuerte influjo griego por las ciudades del sur de la península itálica, la Magna Grecia y demás.
Más adelante lo que ya tenemos durante las guerras latinas es otra descripción de la legión romana. Estamos hablando en torno a la década del 340 a.C. y lo que te están diciendo son unas guerras de Roma que forma parte de la Liga Latina para establecer la supremacía. Y sobre estos pueblos del Lacio, pues lo que te están diciendo Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso es que su armamento y su organización militar era muy similar o prácticamente idéntica, ¿no? En este caso ya las cinco categorías de tropa que ya se habían mencionado antes se han convertido en una serie de categorías que se conservarán después durante época republicana, ¿no? Tenemos los astati, los príncipes, estarían los triarios, que serían tropas ya veteranas que luchaban en retaguardia, junto con los rorari y los acensi, que eran ya tropas peor pertrechadas. La diferencia sustantiva es que ya estamos viendo cómo ya está la legión conformada, en el sentido de que ya no son falangistas, ya no son luchadores que combaten en una formación compacta y cerrada, usando la lanza y haciendo una embestida. Esta embestida en griego se llama ocismos, sino que ya están luchando en una formación relativamente abierta y primero se arrojaba unas jabalinas que se llamaba pilum, esta jabalina, que tenía un vástago de hierro bastante largo, y luego se desenfundaba la espada y se entraba al choque con la espada, ¿no? Esto ya es una forma de lucha que es típicamente itálica también. Los pueblos peninsulares, íberos y celtíberos la empleaban y era sustantivamente distinta a lo que es la forma de lucha ya griega, ¿no? Recordemos que ya en el siglo IV se está conformando lo que sería la falange macedónica, que no es exactamente igual que la de la griega clásica, porque la falange macedónica usa la sarisa, que es una lanza muchísimo más larga, de entre 5 a 7 metros, y un escudo más pequeño, ¿no? Hay una reforma de un militar, de un mercenario llamado Ifícrates, pero luego ya serán los macedonios quienes hacen el desarrollo de la nueva falange, la macedónica, que se caracteriza por esto, ¿no? Que es la falange que utiliza Alejandro Magno. Claro, Y su padre. Sí, su padre es quien desarrolla el modelo, ¿no? Ya definitivo, y él lo explota, que es algo bastante típico, que un militar desarrolle un modelo y que lo explote sus sucesores. Eso es algo bastante típico de la antigüedad, ¿no? Pero son, de algún modo, estos dos modos de lucha serían los paradigmáticos en toda la cuenca mediterránea de la antigüedad, que de algún modo alcanzaron el choque definitivo en la batalla de Pydna del año 163, en la que la legión derrota definitivamente a la falange macedónica. Y estos son, ya vemos aquí en el siglo IV, como el germen de la legión, ya no entendida como un sistema de reclutamiento, sino como una forma de lucha distintiva propiamente romana, es cuando florece. Bien, esta parte primera se corresponde con esa época en la que Roma todavía no deja de ser un poder muy local. Un poder muy local que va sometiendo poco a poco a los distintos poderes itálicos, entre ellos las propias ciudades etruscas, a las que termina venciendo a todas. También se extiende hacia el sur, entra en contacto rápido con el mundo griego. No olvidemos, lo comentabas hace un momento, la Magna Grecia. La Magna Grecia se corresponde, para que nos hagamos una idea, con lo que hoy es el sur de Italia, las regiones de la Puglia, Campania, Basilicata, la propia Sicilia, que estaban llenas de colonias griegas que se habían ido fundando pues desde el siglo VIII, VII antes de Cristo. Todo esto los romanos van recogiendo tradiciones culturales, pero también tradiciones bélicas y tradiciones militares. Vamos, sus desarrollos no son necesariamente propios. Lo que tienen los romanos, y esto se ve en muchos elementos de la cultura romana, es que allá donde llegan adoptan formas y tecnologías que se encuentran. A los griegos les imitaron mucho y a los etruscos obviamente también. Sí, de hecho, toda la tradición militar romana es fascinante porque hay una innovación con el mantenimiento de un ethos y una identidad de su propia mundo militar, ¿no? Pero los romanos estaban extremadamente abiertos a adoptar formas de lucha, armamento de otros pueblos. La propia espada romana, por antonomasia, el gladius hispaniensis, es una copia de una espada, una adaptación celtibérica de la espada de Latén, ¿no? Entonces, el pugio, el puñal, pues es una copia del puñal
doble globular celtibérico. Pero en general es todo así. Yello, ¿qué es un puñal doble globular? Es un puñal que se caracteriza porque en el mango tiene como 2 discos. Voy Y a buscarlo, ¿eh? tengo uno ahí atrás. Tienes uno ahí atrás, no hace falta que te levantes, pero vamos, puedo ir a buscarlo para ver exactamente cómo es ese puñal. También se llama bidiscoidal. Entonces, el pomo es un disco, la parte central de la empuñadura es otro disco que van remachados, ¿no? Lo que es la hoja lleva remachadas 2 cachas y encima de madera y encima otra placa metálica. Y es un tipo de cuchillo, de puñal que se adopta en el siglo II antes de Cristo y desaparece en el siglo III después de Cristo con sus lógicas evoluciones, ¿no? Pero es fascinante ver cómo esta gente está continuamente adoptando y está muy abierta a todas las innovaciones y al mismo tiempo desarrolla ideas y tradiciones propias, pero esto ocurre prácticamente en todo el mundo militar romano hasta 1453, hasta la caída de Constantinopla por los turcos. Bueno, el hecho de que unos soldados se copien a los otros, en fin, lo tenemos hasta el momento presente. Hemos visto cómo se ha pasado en muy pocos años de que no hubiese drones a que todos sean drones. Tú aprendes, como soldado, aprendes del soldado de enfrente, porque tratas de contrarrestarle. Claro, yo recuerdo una entrevista que hicieron a Ahmed Massoud, le llamaban el león del Panjshir porque se enfrentó es un afgano, un guerrillero afgano que se enfrentó a los soviéticos y cuando en la guerra contra los rusos y en una entrevista le preguntaron cuál era su arma favorita y decía que el AK-47 y el tío sonreía, ¿no? Entonces, realmente junto con el mundo naval, yo creo que el mundo militar es, a lo largo de la historia, el que más susceptible es de este tipo de cambios, de intercambios y sinergias, porque en última instancia, primero, te vas a lo que más funciona y segundo, el mundo militar es un mundo muy abierto a los intercambios de todo tipo. Bien, el caso del puñal biglobular o doble globular lo he encontrado, ya sé a qué te refieres. He encontrado aquí es un puñal de hierro que se le ve en la vaina original, que fue hallado, según leo aquí, en Ciruelos del Pinar, en la provincia de Guadalajara. Está fechado entre los siglos II y I antes de Cristo. Bueno, lo que voy a hacer es lo voy a poner justo encima de mí para que lo podáis ver y así echáis un vistazo a este puñal biglobular que se lo trajeron de Hispania. Bien, a partir del siglo II, Roma ya deja de ser una aldeíta, un pueblito en el centro de Italia y pasa a ser una cosa mucho más seria, como bien sabes. Y esto implica que tienen que hacer un uso del ejército mucho más intenso. Es decir, que esa milicia ciudadana empieza a mostrar sus limitaciones. No siempre pueden ir a la guerra los que están cultivando el campo. No siempre tienes disponibilidad de esa gente. Las milicias ciudadanas están muy bien hasta que dejan de estar muy bien, sobre todo si tienes un espíritu expansivo. No puedes contar con ese ejército más que para labores de pura defensa o de castigo a alguien que te ha atacado, pero no para construir un imperio. Ningún imperio se construyó con milicias ciudadanas. Claro, a medida además que los escenarios bélicos son cada vez más alejados de la península itálica, el problema del carácter coyuntural de estas levas se va haciendo cada vez más palmario, ¿no? Y de hecho, en el siglo II es un siglo bastante difícil porque, bueno, se inicia con la Segunda Guerra Púnica. Es un conflicto en el que realmente Roma se impone por lo que los anglosajones llaman de Italian Manpower. Realmente Italia tenía un potencial demográfico muy superior al de Cartago y sus colonias y bueno, gracias a ello Roma se consigue superponer a los desastres de Canas, Trasimeno y Trevia y derrotar a Aníbal y Enzama, pero ahí empieza a buscarse la necesidad de hacer algún tipo de reforma. Contamos ya en esta época con una descripción de hacia el año 160 a.C. de Polibio. Polibio era un griego historiador que acabó como rehén en Roma junto con Escipión Emiliano, que fue el destructor de Cartago en la Tercera Guerra Púnica y también de Numancia. Entonces él conocía muy bien el ejército romano y al ser griego se dirigía a un lectorado griego y por eso nos obsequia con una serie de descripciones del funcionamiento del ejército romano que ningún autor latino se había molestado en realizar porque ellos asumían que su lectorado estaba
conocía bien cómo funcionaba su ejército, ¿no? Entonces, en este momento ya vemos cómo la legión ya está plenamente conformada, la llamada legión manipular, porque, digamos, siguiendo esta tradición de agrupar a las tropas en función de su armamento, que derivaba a su vez de su poder adquisitivo, pues están los velites. Una legión pues contaba con 1.200 velites. Luego estaban los astati, que eran 1.200, y eran la infantería de línea. Ya los velites eran escaramuzadores, eran combatientes pobres con armamento ligero que tenían un escudo y arrojaban jabalinas y podían reconocer el terreno o luchar en vanguardia antes del enfrentamiento de las legiones ya desplegadas en una línea de batalla, ¿no? Los astati eran pues el legionario con un armamento, digamos, más pobre, pero eran jóvenes. Se agrupaban en 10 manípulos. Los manípulos son unidades de 2 centurias que estaban asociadas, ¿no? Cada centuria eran 60 hombres, en contra de lo que te puede sugerir el nombre, ¿no? Entonces, cada manípulo eran 120 hombres y bueno, y 10 manípulos eran estos 1.200. Luego estaban los príncipes, que digamos eran como la columna vertebral, eran gente joven, mejor armada, que podían tener ya una armadura, una cota de malla, era lo más habitual en este periodo, por supuesto un yelmo, normalmente de bronce, y ambos combatían con el gladius, bueno, o con mejor dicho, con la espada de tradición griega, que se llamaba sifos, y luego se adopta progresivamente el gladius hispaniense a lo largo de sus guerras hispanas, y eran también 1.200. Y luego después estaban los triarios, que los triarios eran gente bien armada, pero ya rondando los 40 años, cuarentones, y se usaban como una especie de cuerpo de reserva que aguardaba detrás de los astati y los príncipes, y eran 600, ¿no? Estaban agrupados en 10 manípulos, pero las centurias en este caso eran de 30 hombres. Y aguardaban muchas veces arrodillados y luchaban con lanza y escudo, ¿no? En lugar de arrojar el pilum y desenfundar la espada. De tal manera que este cuerpo de reserva aguardaba con la rodilla hincada en tierra y también la lanza, y una expresión habitual era: la batalla ha llegado a los triarios, que significa que la lucha ya era desesperada, porque era la última línea ya, ¿no? Muchas veces los triarios no entraban en combate y, por ejemplo, en Canae, en esta batalla ante Aníbal, pues aguardaron los campamentos. Y esto es digamos, los velites, estos escaramuzadores, cada manípulo tenía 40 asociados. Entonces, bueno, por eso se le llama la legión manipular. Hay 3 líneas de astati, príncipes y triarios, precedidas por estos escaramuzadores, y cada centuria de 60 hombres, 30. En el caso de los triarios, están agrupados en manípulos. Y esto ya es, digamos, la legión típica de época republicana, que desaparece con la reforma de Cayo Mario. La reforma de Cayo Mario es en el siglo II a.C. Para entonces Roma ya a finales del siglo II a.C. Para entonces Roma ya se ha empezado a expandir de forma consistente por el Mediterráneo. Ya necesitan tropas profesionales, gente de la que puedan disponer continuamente durante todo el año. Claro, lo que hace Cayo Mario es que en el año 107, él, siendo cónsul, tiene que realizar una campaña contra Yugurta, un rey númida, y lo que hace es, en lugar de reclutar gente, hace una leva entre los capitacensis. Era una plebe que carecía de recursos y se le llamaba así porque se les censaba pues contando sus cabezas dentro de un redil, como si fueran ganado, ¿no? Eran gente sin recursos, pero esta vez lo que hace es que el Estado les entrega el armamento. Esto tiene bastantes implicaciones. Por un lado, significa que estas diferencias entre vélites, astati y príncipes desaparece, porque todo el armamento se homogeneiza, digamos, simplificando. Diríamos que todos los legionarios pasaron a ser príncipes, estaban muy bien armados, se profesionaliza el servicio militar, acabarán sirviendo hasta 20 años, una vez licenciados se les entregaban tierras, y luego también hay otras cuestiones bastante significativas
relativas a la propia orgánica, ¿no? Digamos, la Legión Manipular se muestra como una entidad extremadamente monolítica porque no podía subdividirse en unidades más pequeñas y no está muy claro cuándo surge a lo largo del siglo II lo que se llama cohorte. La cohorte, digamos, sería una unidad formada por 6 centurias y de esta manera muchos investigadores creen que probablemente la necesidad de hacer frente a la guerrilla hispana y a tener que de pequeños destacamentos dispersos por un amplio territorio hizo necesario esta nueva orgánica. Entonces, a partir de ahora, la Legión estaría formada por 10 cohortes, ¿no? Y ya en época de Julio César, en los comentarios de la Guerra de las Galias, pues en la década de los años 50 antes de Cristo, del siglo I antes de Cristo, pues ya vemos cómo que es la unidad táctica fundamental, la cohorte. Entonces, ahora tenemos unas centurias formadas por 80 hombres, cada cohorte tiene 6 centurias, eso nos genera unos teóricos 480 hombres y cada legión estaría formada por 10 cohortes, de tal manera que, bueno, tenemos una unidad con unos teóricos 4.800 hombres. Anteriormente, las legiones republicanas habían tenido adscritos 300 jinetes y ahora pasan a tener adscritos 120. Y ello, esto siempre se cumplía. Estamos hablando como si se tratase de ejércitos contemporáneos en los que, si se fijan, 5.000 efectivos son 5.000 efectivos y ni uno más ni uno menos. Claro, aquí dudo mucho que fuesen estas cifras. Siempre son aproximadas, obviamente. Bueno, es un teórico, pero es que eso lo que comentas tampoco se cumple ni siquiera hoy en día, ¿no? Por ejemplo, los tercios estaban formados por unos teóricos 3.000 hombres divididos en 3 coronelías, pero en la práctica ningún tercio tenía más de 1.500 hombres y el número de bocas de fuego, de arcabuces, era muy superior a lo que dictaba su relación teórica con las picas, ¿no? Entonces, con esto, en el siglo I antes de Cristo hay menciones de algunas legiones hasta con 1.000 hombres por las guerras del triunvirato y demás. Entonces, claro, esto es un modelo ideal que nunca se cumple y de hecho ya en el siglo II después de Cristo contamos con las tablillas de Vindolanda. Se trata de un campamento militar en el muro de Adriano que tiene pues documentos sobre tablillas de madera y vemos cómo los centuriones hacían como tablas de tareas y en estas tablas ves que había un número enorme de soldados de baja o bien que estaban cumpliendo misiones fuera, porque muchas veces los legionarios desempeñaban labores administrativas. Entonces, claro, estamos hablando siempre de un referente ideal que rara vez se cumple. Claro, aquí tendríamos que diferenciar entre esas legiones de la Roma expansiva, que son las propias de los siglos II y I antes de Cristo y parcialmente todavía en el siglo I después de Cristo, y esas legiones imperiales que están, salvo la excepción de Trajano, cuando invade la Dacia, tendríamos que irnos ya a principios del siglo II, están concebidas para romanizar y defender el imperio. Es decir, la idea de la legión romana que tenemos no es esa legión expansiva, la legión de la que hemos estado hablando hasta el momento. Cayo Mario hace unas reformas con idea de disponer de que Roma pueda disponer de un ejército constante, permanente y fiable. Entre otras cosas, les exigían la ciudadanía romana. Fue una de las normas de Cayo Mario. Claro, ciudadano romano en principio era solo el que había nacido en Roma. Roma, como decías antes, manpower no tenía mucho, era una ciudad pequeñita, vale, creciendo pero pequeñita. Tienen que ir concediendo la ciudadanía romana a distintas partes de Italia, para que cualquier itálico pudiese ser legionario. Es de donde se nutre realmente la legión romana ya desde tiempos de Cayo Mario. Claro, ahí hay una cuestión que es que a las legiones del siglo II antes de Cristo les acompañaba un número de socis itálicos, se llamaban soci porque eran tropas armadas de una forma muy similar a las legiones de ciudadanos romanos, pero claro, no contaban con la ciudadanía. Esto cambia tras las guerras sociales que se inician en el año 91 a.C., que hacen que al final todos los habitantes de la península itálica adquirieran la ciudadanía romana y esto supuso lógicamente un cambio sustancial. Digamos, en el ejército romano se dan una serie de fenómenos que es, primero,
una proletarización, ¿no? Porque claro, como ya hemos dicho antes, el ejército se convierte en un ascensor social para esta plebe sin recursos y bueno, desempeña esta labor. Posteriormente, ya en los siglos I, II después de Cristo, lo que hay es una progresiva provincialización. Si ves los estudios que se realizan, cada vez el número de reclutas de la península itálica es cada vez menor y probablemente se empezará a hacer una especie de vista gorda para reclutar efectivos como legionarios sin necesidad de que tuvieran la ciudadanía. Y a partir del siglo II, III, IV, lo que se da es un proceso de barbarización, en el que ya es lo que estamos incorporando numeri, federati, que son tropas de pueblos sin romanizar y que a veces, ya desde época de Augusto en general, los auxilia. Lo que hacen estas tropas auxiliares que acompañan a las legiones y desempeñan tareas bastante específicas como arqueros, caballería, honderos y demás, después del servicio militar se les otorga la ciudadanía y de hecho se han aparecido bastantes bronces con diplomas que lo constatan, ¿no? Entonces las legiones se convierten así en una herramienta de romanización, por un lado, cuando ya se establecen en el limes renano-danubiano, porque en época de Augusto ya, como tú ya has dicho, pues lo que se hacen es, estas legiones tienden a cantonar en torno a los territorios fronterizos con una finalidad más bien defensiva. Y ahí hay un cambio bastante sustancial. Ya no son también, como bien comentas, un ascensor social, se terminan convirtiendo. Porque después de 20 o 25 años de servicio, les entregaban tierras. Aparte de poder obtener la ciudadanía romana. Esa es la razón. Ojo, eran dos incentivos poderosos, ¿eh? Para un chico joven que no tuviese nada, una mano delante y otra detrás, la carrera militar podía antojarse atractiva. Si sabía que iba a obtener a cambio la ciudadanía romana y que, le van a entregar tierras, qué sé yo, en la Bética, por ejemplo, o en el Valle del Ebro o en cualquier otro lugar del imperio. Tierras fértiles en las que podía retirarse tranquilamente y que sus hijos no necesitasen ser legionarios ya. Claro, a principios del siglo I, un geógrafo griego, Estrabón, señala cómo incluso los cántabros, que eran tan acostumbrados a sus hábitos de saqueo de pueblos vecinos, pues estaban engrosando las legiones y de hecho hay cohortes de cántabros luchando en las guerras judaicas. Pero ¿qué ocurre? Pues que estos jóvenes sin recursos que veían en estas incursiones de saqueo una forma de ganarse la vida, esta institución de auxilia les estaba ofreciendo esa salida profesional y de una forma más segura y más digna, porque además la autoridad imperial pues le otorgaba una respetabilidad social, ¿no? Entonces esto se convierte en un fuerte factor de romanización. Aparte que la propia presencia de las legiones en un territorio que hay que entender que iban acompañados de comerciantes y de todo tipo de acompañantes, pues suponía un foco de romanización, porque muchos de estos legionarios se casaban con nativas. Vamos con la Legión Florida. Lo que todos imaginamos cuando pensamos en qué es un legionario nos viene automáticamente a la cabeza. Esa legión no nace realmente hasta finales del siglo I. Y su padre, como en tantas cosas en la antigua Roma, es el primero de los emperadores, Octavio Augusto. De hecho, este casco que nos has sacado antes, la Galia esta, tan típicamente romano, puedes volver a mostrarlo, Yello, que sé que estás deseando. Sácanos ese casco, que te encantan tus panoplias. Ahí. Bien. Es el gálico imperial. Efectivamente, siempre que pensamos en un legionario romano, pensamos en ese casco, pensamos en la lorica segmentata, que es la clásica armadura romana. En fin, esos legionarios no aparecen hasta el siglo I. Hasta el siglo I después de Cristo, después de las reformas de Octavio Augusto. Octavio Augusto, una de las cosas que hace, aparte de conquistar el norte de la península ibérica, es, digamos, cerrar el ciclo de conquistas. Es fijar unas fronteras más o menos estables. En el Rin, en el Danubio, deja completamente conquistada la península ibérica, incorpora algunos reinos semi-independientes que había en el oriente, y el Imperio Romano pasa a hacer frontera con el desierto del Sáhara, con los desiertos de Oriente Medio y con los mares y con el Océano Atlántico. Britania todavía no se ha conquistado, se terminaría de conquistar ya en tiempos de Claudio, que es un sucesor de Octavio Augusto. Bueno, es familiar directo suyo. Después de Octavio Augusto vino
Vino Tiberio, luego estuvo Calígula y luego Claudio. Y es cuando se conquistó Britania y se terminó haciendo ese famoso muro del que hablabas hace un momento, el de Adriano. La idea era, el imperio ya está consolidado, hemos encontrado nuestras fronteras naturales, salvo ese pequeño avance que hizo Trajano a principios del siglo II en Dacia, sería más o menos a grandes rasgos la actual Rumanía, y esto lo que se trata ahora es de defenderlo. Para eso necesitamos un ejército muy bien organizado, debidamente bien financiado y que esté establecido en una serie de lugares que sirvan, bueno, como puesto de entrada, de salida del imperio. En Hispania, a pesar de que no era una zona fronteriza, porque la Hispania romana no hacía frontera por ningún lado, al otro lado del del estrecho de Gibraltar seguía habiendo imperio romano, lo que es actualmente Marruecos, pero a pesar de todo se dejó una legión en España, la que dio lugar al nacimiento de la ciudad de León, la Legio Séptima Gémina, que se quedó allí pues quizá porque no se terminaban de fiar del todo de que los cántabros se volviesen a levantar, o quizá para vigilar las minas de oro de las médulas. La verdad es que lo desconozco, pero era de las pocas legiones interiores que había, el resto eran todas fronterizas. Se pueden ver en los mapas de las legiones romanas, las 28 legiones romanas, cómo estaban repartidas desde Britania, desde Gran Bretaña, hasta el desierto de Jordania. Y el sistema dura bastante, es un sistema que demuestra ser muy eficaz en todos los aspectos, aunque solo sea porque se mantuvo durante 2 siglos y pico. A ver, la reforma de Augusto es colosal. De entrada, él se encuentra con una enorme cantidad de unidades de legiones entre 60 y 80, fruto de estas guerras del triunvirato entre el mismo Octavio contra Marco Antonio y Lépido, y lo que hace es fusionar algunas, licenciar tropas hasta reducirlas a 28, ¿no? Luego, por otro lado, lo que trata es buscar es, digamos, muchas veces estas conquistas de época republicana se habían hecho para satisfacer las ambiciones de gobernadores provinciales, como la propia conquista de la Galia por Julio César, y no tenían un sentido geoestratégico. Y lo que intenta es someter territorios que había pueblos embolsados dentro, como puede ser Cantabria y Asturias, bueno, cántabros y astures, o los aquitanos o los salasos en los Alpes, y primero busca una frontera más bien en el Elba, pero el desastre de Teutoburgo en el año 9 pues hace que se repliegue hasta el Rin, ¿no? Pero a partir de entonces, efectivamente, las legiones empiezan a asentarse en una serie de grandes campamentos estables, castraestavias se les llama, que acaban convirtiéndose en ciudades pues ya a partir de época Flavia prácticamente. Entonces, eso es un cambio sustancial. Porque ya tenemos unas legiones con una, digamos, ya no es unas conquistas tan alocadas, y lo que se trata o se intenta es de consolidar precisamente pues todos estos territorios que se han ido ganando, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hace es una reforma de todo el cuerpo de oficiales y suboficiales. Otro problema endémico era que digamos, el desempeño del liderazgo militar formaba parte del cursus honorum de una persona de clase senatorial, digamos, pues un joven, digamos, había como una serie de clases sociales en Roma. Estaba la clase ecuestre, que eran aquellos que tenían más de 400.000 sestercios como patrimonio, y la clase senatorial, que tenían más de 1 millón. Y esta última clase pues hacía pues una carrera política que era pasar por una serie de magistraturas, y estas magistraturas, estos cargos, podían estar mezclados militares con pues judiciales o de todo tipo, y eso hacía que, por un lado, la calidad como militar de estos mandos fuera muy dispar. Había gente muy preparada, muy formada, y otra que le tocaba desempeñar ciertos cargos y no lo era. Y aquí lo que se hace es ya establecer el cargo de legatus legiones, que estaba al mando de cada legión. Una persona de clase senatorial normalmente desempeñaba esta labor en torno a los 30 años, y el tribuno laticlavio, que es un tribuno, pues un joven, un pipiolo que estaba como subalterno, ¿no? Pero luego estaba el prefectus castrorum, que era ya una persona que estaba allí por mérito, que se encargaba de la administración de todo el campamento. Y luego, bueno, había
había 5 tribunos angusticlavios que eran ya gente de clase ecuestre, ¿no? Pero se empieza a crear un cuerpo de suboficiales, que esto es esencial, el centurionado. Los centuriones eran realmente la columna vertebral de las legiones y se desarrollan de tal manera que cada corte tenía 6 y había un escalafón jerárquico entre ellos, pilus posterior, pilus prior, princeps posterior y princeps prior, y luego status posterior y status prior, de tal manera que podían ir ascendiendo no solo dentro de cada cohorte los centuriones en rangos, sino además de la 10ª a la 1ª, hasta llegar al cargo de primipilo, ¿no? El centurión más importante de todo de toda una legión, y esa gente muy fogueada, y era lo que realmente mantenía cohesionada la legión y mantenía esa tradición militar viva, ¿no? Julio César, en un momento, creo que es en la batalla de Gergovia, cuando sufre un revés, cuantifica el desastre en el número de centuriones que pierden, ¿no? Que mueren porque luchaban en primera fila. O sea, el ascenso era fulminante y era gente muy, muy fogueada, y al mismo tiempo se les exigía un cierto grado de alfabetización porque desempeñaban labores administrativas. Entonces, también la creación de este cuerpo de oficiales y suboficiales, yo creo que es otro gran legado militar que deja el propio Augusto. Bueno, vamos con una legión en concreto. Vamos a poner una legión tipo. Había muchísimas, llegó a haber un montón. Podréis encontrar listas de legiones en internet, mapas en las que están situadas, aunque depende del momento porque las legiones eran móviles. Una legión que encontramos en el año 5 de nuestra era, la encontramos en un sitio, en el año 95 está en otro lugar. Vamos con una que te cae muy cerca. La Legión Novena Hispana. Y digo que le cae muy cerca porque eso que estáis viendo, ese águila, muéstralo, Yello, que se vea. Legión Novena Hispana. Bueno, esto es una legión creada en el siglo I a.C., en torno al año 60. Se creó, pues, para combatir en las Galias, esencialmente, y seguramente se llamaba Hispana porque se reclutaron sus efectivos en Hispania, probablemente. La cuestión es que estuvo, no se reclutaron, no. Entonces, ¿por qué se llamaba Hispana? Si se hizo para combatir en las Galias. La Legión Novena en las guerras cántabras se embarcó en Burdeos, y para desembarcar en territorio cántabro y tomar a los cántabros por la espalda. Sí, pero se había fundado antes de las guerras cántabras. Se funda en el año 60. Pero adquirió el apelativo Hispana por el triunfo, porque la propaganda augusta presentó el sometimiento de cántabros y astures como un triunfo ex Hispania, como el sometimiento definitivo de toda Hispania después de 2 siglos de conquistas. Bueno, lo vemos en el Augusto de Prima Porta, como pone la conquista de Hispania en la misma armadura bien a la vista. Bueno, pues en este caso no fue reclutada en Hispania, pero pasó por aquí. Mira, ese detalle no lo conocía. La cuestión es que estos legionarios, evidentemente no siempre eran los mismos, iban cambiando, pero la institución, la legión en sí misma, se mantuvo, pues en el caso de la Novena Hispana, pues hasta el siglo II después de Cristo. Es decir, tuvo como 200 años de vida esa legión y estuvo pasando por distintos lugares. Estuvo en Hispania, estuvo en las Galias, pasó por Britania, estuvo en el Limes del norte de Gran Bretaña, estuvo en Panonia, la actual Valle del Danubio, Hungría, para que nos hagamos una idea, Hungría, Serbia, por ahí. Estuvo en África, estuvo en Germania. Bien, estuvo en muchísimos sitios. Evidentemente, a lo largo de 200 años tuvo que librar muchas guerras, pero los momentos de paz fueron más que los momentos de guerra. Y esto sucede con prácticamente todas las legiones a partir de la reforma de Augusto. Esencialmente son cuerpos de vigilancia que se utilizan no solo para combatir, sino para evitar que les hagan la guerra. Son pura disuasión. Y además, el imperio les da otro uso. El obvio de la romanización, esos mismos legionarios cuando se jubilan, cuando se retiran, les entregan tierras, generalmente en el lugar donde había estado establecida su legión, y luego los utilizan como obreros para las obras públicas. Está el antiguo imperio romano lleno de marcas de cantería que son de legiones, en puentes, en vías romanas, etc. Así que eran tremendamente útiles. Es como si ahora tuviéramos al ejército, los cuarteles, y además de eso, pues arreglase la carretera, ¿no? En muchos lugares era la única presencia del Estado, porque realmente el Estado romano tenía un cuerpo burocrático muy débil. Por ejemplo, de la Legio Sétima Gémina, que estaba acantonada en León, como ha señalado antes, hay más restos epigráficos en Tarraco, la capital provincial de la Tarraconiense, que allí en León, ¿no?
Después de la conquista del septentrión hispano se mantuvieron 3 legiones, pero se fueron desplazando hacia el limes renano-danubiano progresivamente hasta que solo quedó esta, como ha señalado antes. Pero sí, desempeñaban esa fuerte labor. A veces desarrollaban también una estrategia defensiva bastante intervencionista, ¿no? Principios del siglo III se ha descubierto un campo de batalla cerca de Hannover, en Alemania, casi a 300 kilómetros de la frontera, ¿no? O sea, tenían un cuerpo de inteligencia bastante sofisticado y luego trataban Roma de mantener una serie de estados satélites a su alrededor y controlar el barbaricum a su alrededor. También podían emplear pues el comercio de bienes suntuarios del Mediterráneo, incluso aceite o vino, como una especie de herramienta de presión diplomática. Si les cortas el suministro de esos bienes a las élites de los pueblos germánicos, pues a nivel económico el territorio se podía ver bastante perjudicado, ¿no? Entonces era una política defensiva, pero también bastante intervencionista en ese sentido. ¿Estas legiones estaban habituadas al combate después de periodos largos de inactividad? Entiendo que en algunos lugares como el limes renano o el danubiano podía haber más problemas, pero en siglos muy pacíficos, como fueron el siglo I, el siglo II, ya en el siglo III la cosa fue distinta. Realmente no deberían estar en muy buena forma o hacían ejercicios o algo así, como hacen los ejércitos actuales, que están esencialmente en paz. Claro, lo que por ejemplo destaca ya Polibio en el siglo II antes de Cristo es los entrenamientos que realizaban los romanos. En Roma lo realizaban en el Campus Martius, que estaba al norte del Pomerio, ¿no? En una curva que forma el Tíber. Y lo que dice Polibio es que empleaban armas de madera y la única diferencia con batallas reales era que no había hierro. Pero esto se mantiene. De hecho, a nivel arqueológico se documentan incluso ejercicios para excavar fosas y terraplenes del campamento, porque un ejército en marcha tenía que formar todas las noches, antes de pasar la noche, pues un perímetro defensivo, excavando un foso y erigiendo un terraplén con la tierra, ¿no? Entonces, era una maquinaria militar que siempre estaban entrenándose y siempre estaba perfectamente lubricada. También hacían labores de policía en los sitios donde estaban, al ser la única presencia real del Estado para disputas internas. El Imperio Romano era un lugar muy comunicado entre sí para los estándares de la época, pero para los estándares actuales, una orden que saliese de Roma pues tardaba semanas en llegar al limes. Las cosas iban muchísimo más lentas. Las legiones, los generales de las legiones tenían que estar tomando decisiones por su cuenta continuamente. No podían consultarlo todo con Roma, no había teléfono, ni telégrafo, ni internet, ni nada que se le pareciese. Es decir, que gozaban de plena autoridad en su zona, allá donde estuviesen. Sí, obviamente los mandos tenían bastante autonomía y suponía pues lo más similar a una fuerza pues, de orden público que pudiera haber. Una cosa bastante curiosa es que Tiberio, el sucesor de Augusto, ya crea las cohortes pretorianas en Roma y lo que hace es la orden de que en Italia no pudiera haber ningún ejército, porque antes, durante época republicana, la presencia de un ejército a las puertas de Roma por parte de algún general victorioso cuyos hombres le tenían lealtad hacia él suponía una herramienta de presión política formidable, ¿no? Y de ahí que se desarrollaran estas cohortes pretorianas, pero que también estaban las cohortes urbanas, que eran una fuerza más bien paramilitar, y los vigiles. Y todas las colonias y todas las ciudades con régimen de municipio en el imperio tendían a imitar las propias instituciones romanas. Entonces, digamos, una ciudad como Roma estaba prohibido que los legionarios entraran dentro del pomerium, del recinto sagrado, delimitado por Rómulo y Remo, armado, porque era como tratarle como una ciudad conquistada. De hecho, los pretorianos no iban con la armadura como se muestran en las películas, podían llevar una espada, el gladius, el pugio, pero poco más, ¿no? Entonces, digamos, también había tropas de tipo policial o paramilitar en ciudades importantes.
pero desde luego el garante del orden en la mayor parte del territorio del imperio eran los legionarios. Esta autonomía de los generales de las legiones terminó siendo luego decisiva cuando el imperio se desestabilizó en el siglo III, con la crisis de aquel siglo, porque las legiones no estaban ya en Italia, pero daba un poco igual, empezaron a quitar y a poner emperadores, un poco a su gusto. Las de la zona panónica, las de la limes danubiano, se convirtieron en legiones realmente poderosas durante muchísimos años. De allí salieron muchos emperadores, cuando las legiones empiezan a nombrar a los emperadores. Esto es una de las constantes del Imperio Romano, y es porque, como bien decías antes, sus hombres les debían lealtad a ellos. Se puede ver perfectamente en el caso de los Flavios. Llegan al poder a la caída de los Claudios en la crisis del año 69, el año de los 4 emperadores, y lo que se despacha ahí es quién tiene más legionarios de su lado. Sí, pero sobre todo las cohortes pretorianas, que eran cohortes que no estaban bajo un mando unificado precisamente para evitar este tipo de cosas. Alguna vez los legionarios llegaron a sacar a subasta la corona imperial, ¿no? Porque ellos tenían la capacidad de elección. Entonces eso hace que ya en época de Septimio Severo, que protagoniza otra importante reforma, Septimio Severo aumenta el número de legiones que habían estado entre 28 y 30 en 3, la primera, segunda y tercera pártica, y después de una campaña exitosa contra el Imperio Parto, acantona en Italia, cerca de Roma, la Legio Segunda Pártica, que probablemente tenga como finalidad servir de contrapeso no solamente a estas cohortes pretorianas, sino también a unas unidades ecuestres que había allí acantonadas, ¿no? Entonces, desde luego esto empieza a ser un serio problema, y por eso las reformas muchas veces intentan restarle poder a estos pretorianos y bueno, otra reforma importante que desarrolla Septimio Severo es ya intentar fomentar el rango ecuestre. Digamos, esto por un lado tiene como finalidad probablemente evitar estos intentos de usurpación, pero sobre todo que los oficiales lleguen ahí por el mérito, ¿no? Entonces, digamos que las labores del generalato romano ya no esté monopolizado por la clase ecuestre, ¿no? Entonces se desarrollan pues gente de un rango social inferior que tenga pues la capacidad de dirigir legiones y ejércitos, y eso es un poco la tendencia que se produce pues en este periodo. Bueno, estamos hablando de finales del siglo II, principios del tercero, justo antes de la crisis del siglo III, que en gran medida también está vinculada pues con el propio legado de Septimio Severo, porque él se atribuye en su lecho de muerte las palabras dirigidas a sus hijos Geta y Caracalla de paga bien a los soldados y olvídate del resto. Esto supuso un incremento en las pagas que en un contexto inflacionista fue desastroso, porque claro, se empieza a rebajar la cantidad de oro y plata en las emisiones monetarias, y esto genera una hiperinflación que agrava más la crisis a todos los niveles que se produce en este siglo III, que a nivel militar es una época de enormes cambios. Quien pone fin a esa crisis del siglo III, que muchas veces se confunde a menudo con el fin definitivo del Imperio Romano, no es así, y eso nuestro querido Pepe Sotochica lo explica bien en El aire de los cuervos. El imperio tuvo un renacer espectacular a lo largo del siglo IV. Quien pone fin a esa crisis es un emperador proveniente de Iliria, de lo que sería la actual Croacia más o menos, de esa zona, Croacia, Eslovenia, no sé exactamente a qué correspondería, Bosnia quizá, no tengo ni idea, pero bueno, de esa zona. El hecho es que Diocleciano retoma el imperio, lo pacifica y practica la última de las reformas en las legiones. Es decir, Diocleciano deja listas las legiones ya para la desaparición del imperio occidental, que se produciría pues ya a finales del siglo V, pero no para el imperio bizantino, que mantuvo el sistema de legiones durante un tiempo, por lo menos hasta Heraclio. Estas últimas reformas tienen, aparte de la evolución propia del armamento, de las propias panoplias que van cambiando de forma lenta pero perceptible, nos ofrecen una legión que es
muy distinta a esa legión florida de la que hablábamos antes. Ya sabéis, bueno, los yelmos que tienen Yellos son cada uno diferente. En esta última parte, el soldado romano, el legionario romano del siglo V, si lo viésemos, no lo reconoceríamos seguramente como un soldado romano, o al menos el soldado romano que tenemos en la cabeza. En eso se producen cambios organizativos, las legiones de hecho se reducen de tamaño, el imperio pasa a estar, sobre todo ya en el siglo V, que es la crisis final, terminal, pasa a estar asediado, y eso tiene una serie de consecuencias en el propio ejército, empezando por el tipo de armamento que llevan. Esos escudos redondos que son tan típicos del siglo V no se ven en el siglo I. Esto es un debate que los que sois aficionados a estas cosas siempre tenéis y discutís, podéis estar discutiendo durante días sobre el origen. A mí me produce mucha curiosidad porque no es un tema en el que yo me maneje muy bien, pero claro, me interesa, como me interesan todas las cosas relativas a la historia. Es este legionario del Tardo Imperio, es el legionario sobre el que se construye el ejército bizantino y el que pone la guinda final al Imperio Romano de Occidente. Y aquí Sí, bueno, hay un elemento militar en la decadencia, no lo olvidemos, importante, más importante de lo que se cree. a ver, por un lado, a nivel de armamento, un cambio significativo es que se incorpora la lanza de nuevo. O sea, los legionarios abandonan el pilum, seguirán teniendo bastantes proyectiles, plumbatae y demás, pero empiezan a luchar en lanzas en formaciones cerradas, como podían ser los triarios de época republicana, los propios pueblos germanos, ¿no? Eso es un cambio sustancial, el abandono del pilum o esta jabalina. El pugio desaparece también. Se incorpora una espada más larga llamada espata, que es más larga que el gladius, probablemente debido a la mejora en los procesos de forja. Que es de donde viene el término espada en castellano. Exactamente, es más larga y más tajante y al mismo tiempo estos yelmos de tradición celta, como los que he enseñado antes, desaparecen y se empiezan a incorporar modelos fabricados por secciones que pueden tener un origen de tipo sármata o bien en general oriental, también persa, ¿no? Entonces es más sencillo, más barato fabricar los yelmos por secciones y remacharlos que construir la calota o la cúpula en una sola pieza. Y esto se ha vinculado a la necesidad de armar tropas rápidamente y al mismo tiempo a ese influjo oriental. Paralelamente, la caballería es una fuerza que va cobrando mayor importancia. A ver, todo ejército necesita una fuerza de caballería, aunque solo sea para labores de inteligencia táctica, envío de órdenes, reconocimiento y demás, pero paulatinamente se van a desarrollar más importancia a la caballería y sobre todo unidades acorazadas tipo catafractos o clivanarios que son también de origen sármata o persa. Sasánida. Entonces, esto es otro cambio también sustancial y como dices, realmente si empiezas a ver un legionario del siglo IV ya y lo intentas relacionar con uno del primero, pues sería bastante difícil porque el cambio es sustancial, sobre todo este énfasis que se está otorgando a la caballería. Bueno, es que Yello en ciertos aspectos parecen dos ejércitos distintos. Son dos ejércitos romanos, pero tanto de aspecto como de organización difieren en muchísimas cosas. Sí, pero nunca paran de evolucionar. Entonces, luego otra cuestión a nivel orgánica que me parece importante es el desarrollo de las vexilaciones. Digamos, como ya señalé al hablar del surgimiento de las cohortes, incluso cuando las regiones se acantonan en el limes, hace falta crear pequeñas guarniciones, ¿no? Y lo que se crean vexilatios, que son como destacamentos, unidades que se segregan de la legión, pero tienen su propio estandarte llamado vexilum y estos operan de forma independiente y de esta manera las unidades son mucho más flexibles, se pueden desplazar mejor y a partir de estos vexilatios se empiezan a crear cuerpos de caballería de forma más o menos autónoma y que son el núcleo además de esa diferencia de los ejércitos ya del Bajo Imperio, que están divididos en comitatenses y limitanei, ¿no? Los comitatenses son unos ejércitos móviles de campaña, tropas de élite con una capacidad de movilidad táctica y estratégica importante,
que se desplazan a los lugares, a los escenarios donde sea requerido. Y luego están las tropas limitanei, que pueden ser unas tropas de frontera, de segunda, que están acantonados a lo largo de las fronteras, ¿no? Esto ya tiene su origen en el emperador Galieno, hace el año 258, pero bueno, como ha señalado antes, probablemente el origen del primer comitatus, del primer ejército comitatense, esté en Diocleciano, que hizo unas reformas tan importantes al imperio a nivel administrativo, y ya se conforma en época de Constantino, ¿no? En época de Constantino él crea un enorme comitatus, es un ejército que está bajo el control directo del emperador, y ahí surgen nuevos cargos, que son pues el Magister Equitum, que está a cargo de pues este tipo de ejércitos comitatenses de caballería, y luego el Magister Peditum, que es cuando son de infantería, pero esta es la gran diferencia que surge en este momento. José Soto Chica ha hecho también énfasis en que las tropas limitanei no son unas tropas tan degradadas como normalmente se cree, a partir de un texto de Vegecio, que es un tratadista de finales del siglo IV, que hace una mención a que en su época pues ya no se usaban tanto las armaduras, se siguen usando, y realmente el ejército del siglo IV es muy, muy sofisticado a nivel de orgánica y sobre todo de especialización. Por ejemplo, estas tropas nuevas de caballería que surgen, pues tenemos los Sagitari Clivanari, que son arqueros a caballo, pero están los jinetes dálmatas y mauritanos, que son tropas montadas más ligeras, y luego están estos catafractos, que son prácticamente un antecedente del caballero feudal europeo, tropas de choque con lanzas largas y demás. En el siglo V lo que encontramos nos encontramos ante la implosión del Imperio Occidental. A pesar de que solo unos años antes había sido un imperio formidable a finales del siglo IV. Empieza a averiarse a principios de ese siglo, que es cuando se saquea Roma por primera vez en mucho tiempo, que lo hacen los visigodos, y realmente todo el sistema de legiones empieza a fallar de forma continua. Caen, lo podemos ver en el Imperio Occidental, caen de manera paulatina hasta el punto de que para el año 450 Roma ha dejado en la práctica de existir. Teóricamente todavía hay un emperador que está en Rávena, pero ya ni siquiera la ciudad de Roma, pero el Imperio Occidental ha desaparecido, y con él ha desaparecido las legiones. Es decir, al final la existencia misma de la legión iba íntimamente unida a la existencia del imperio. Sin legiones no podía existir. Sí, a ver, por un lado está la progresiva descomposición del Estado romano, que eso lógicamente tiene su reflejo en el ámbito militar, porque claro, es el Estado quien paga a los legionarios. Y por otro lado, lo que tenemos es una época llena de usurpadores y de conflictividad interna, que hace que muchas veces todas estas tropas se malgasten en auténticas masacres que no tienen mucho sentido, que son fruto de esta conflictividad, como pueden ser la batalla del Frígido en el 394, que fue, pues Teodosio se tiene que enfrentar a Eugenio, un usurpador, y ahí fallecen pues, decenas de miles de legionarios, ¿no? Es un desastre a la altura de la batalla de Adrianópolis en el 378, pero que esto ocurrió en el Imperio Oriental, ¿no? Pero el Imperio Oriental, pues el Estado sí que tuvo más capacidad para gestionar recursos, mientras que prácticamente lo que se puede ver en el Imperio Occidental es una desafección de las élites provinciales hacia el Estado romano. En gran medida este Estado se legitimaba en su capacidad para proteger a sus habitantes, y en la medida de que esta gente ve que se vuelve inoperativo, pues ya muchas veces estas élites provinciales empiezan a considerar la opción de pactar con estos pueblos bárbaros que muchas veces, como los visigodos, pues realmente sí, saquean Roma en el año 410, pero es que luego cuando intervienen en la península ibérica, en Hispania, es como federati, como aliados de Roma, ¿no? Para luchar contra vándalos, alanos y suevos. Entonces es una situación bastante compleja, pero que realmente esta degradación de la tradición militar romana también se debe a esta conflictividad interna que hay por ostentar pues la púrpura. Bueno, y la falta de recursos.
El ejército nunca dejó de estar, desde las reformas de Cayo Mario en el siglo II a.C., nunca dejó de ser profesional. Los soldados combatían por una paga, se les contrataba, en una palabra. En el momento en el que el imperio deja de tener, el emperador deja de tener recursos para pagarles, se acaban las legiones. Es decir, no eran un ejército como los de nuestros tiempos, un ejército nacional que en el caso de que haya una amenaza pues nos van a reclutar a todos. No había nada de eso. Los emperadores sucesivos que vemos sobre todo ya en el siglo V tratan de hacerse con el concurso de legiones a las que pueden pagar, pero en ocasiones ya no las pueden pagar. Y en cambio otros sí pueden financiar esos ejércitos. Claro, esto es una constante histórica en las sociedades premodernas. Digamos, un ejército profesional que duda cabe que tiene una altísima efectividad militar, pero el coste es enorme. O sea, durante el Alto Imperio el 50% del erario público iba destinado a pagar no solo a las legiones, también a los auxilia, a los marinos de la flota y demás. Pero es que ya en el siglo IV se estima que era el 70%. Pero esto también pasa en época moderna. Digamos, a los ejércitos de la monarquía hispánica pues eran los tercios, eran extremadamente efectivos, pero consumían una cantidad enorme de recursos, incluso del oro y la plata llegado a las Américas, bueno, pues pagarlo siempre fue un problema y saqueos como el de Amberes o Roma vienen de ahí, de la incapacidad de la monarquía hispánica de pagar a sus tropas. Entonces, claro, qué duda cabe que un ejército profesional es muchísimo más efectivo, pero también come una cantidad ingente de recursos del Estado y de ahí que luego se buscarán opciones como la reforma temática ya en el siglo VII, en el Imperio Bizantino, que es pagar realmente a los legionarios no tanto como un estipendio, sino como unas tierras y que de esta manera tienes unas tropas, digamos, semiprofesionales, mitad latifundistas, mitad soldados. Bueno, esa reforma ya la hizo Heraclio, ya en el siglo VII. Heraclio, recordad aquel programa que hice con Pepe Sotochica hace un tiempo sobre este emperador que es, bueno, para Pepe, como todo lo que tiene que ver con Bizancio, es el emperador fundamental. Luego a Pepe le hablas de otro emperador y te dice, bueno, es que ese emperador también es fundamental. Bien, somos tanto ella y yo como yo muy deudores de Pepe Sotochica en todo lo relativo al Tardo Imperio y por supuesto al Imperio Bizantino. Pues nada, vamos a terminar ya porque llevamos pues bastante más de una hora, Yayo Balbás. Nos hemos puesto aquí, como es un gusto escucharte, porque lo sabes absolutamente todo, lo relativo a esto. Pues nada, vamos a terminar ya, pero antes nos vas a contar de qué te vas a vestir en esta recreación que vas a hacer en Aragón. Pues voy a ir va a ser una recreación en Tarragona, en Centelles, este fin de semana. Me voy a vestir de visigodo o de hispano de época tardo-antigua y lo que me gustaría poner como colefón es para transmitir esa idea de continuidad que dan las legiones, es precisamente que la legión más longeva, la legión quinta macedónica, sabemos que fue fundada en el año 46 a.C. por Julio César y desaparece con la conquista árabe de Egipto en el año 637. O sea, tenemos una institución militar como es una legión que duró nada menos que 700 años. Estable, en el mismo lugar. Es fascinante, sí. Bueno, se movió bastante, que esa es otra cosa que resulta bastante fascinante de todas estas instituciones militares, pero que existía una fuerte identidad de grupo, un ethos militar, y eso se mantiene incólume a pesar de todas estas reformas, estos cambios, estos desafíos que tienen que ir enfrentándose el imperio una vez tras otra, pues se mantiene, ¿no? Se mantiene aunque cuando incluso hasta que finalmente las legiones ya son sustituidas por otras unidades llamadas meros. Bueno, pues con esto ya no te quito más tiempo del que te he quitado, que ha sido muchísimo, Yayor. Nos ha encantado que lo sepas, a mí desde luego tenerte hoy aquí. Y bueno, ya sabes que yo siempre estoy pensando en temas en los que traerte aquí a la contrahistoria, que lo haces muy bien. Pues nada, me alegro de que te gusten y para mí es un auténtico placer. Ya sabes que te he estado siguiendo durante años antes de conocernos
y para mí pues es un auténtico placer compartir espacio contigo en la contrahistoria. En fin, bueno, queridos, con esto ya sí que terminamos. Espero que os haya gustado. A mí me ha fascinado porque yo hoy he sido, como siempre que hago un programa con Yello, he sido un oyente más, un contraescucha más. En este caso voy a crear una nueva palabra, Yello. He sido un Yello escucha, porque es como un libro abierto este hombre. Sobre ciertas cosas puedes estar sentado a su lado y puede estar hablando 1 hora o 2 horas con una perfección, una precisión, un conocimiento de lo que está hablando que es fascinante. Es como ponerte a leer un libro. Hoy podéis decir que habéis leído un libro, o un audiolibro en este caso, sobre legiones romanas. Bien, terminamos ya porque no os quiero quitar más tiempo. Así que nada, con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.